Dicen el verso limpio y sin arrugas vengo terso, adverso a esos que me quieren ver converso. Dicen que las letras de mis temas son muy fuertes, para una masa que no escucha, solo baila, solo mueve, mueve. Quieren que siga aquel modelo, mucha promoción pero un sonido bien craquero. Pa' meterle el pie a la gasolina todos son buenos, pero pocos saben darle al freno, que no, bueno. Y es que hoy todos quieren ser primero, pero en cada examen que doy se van con cero. Se alaban tanto que hay que ponerle un babero. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com y www.lahojillamk.com. Gracias por comunicarse con nosotros a través de las cuentas Twitter, @lahojillanTV, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM y a las emisoras que nos están transmitiendo ahora mismo en Caracas, Radio Ali Primera, 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero, 101.1 FM en Sarriá, en el Estado Miranda, Radio Urquía, 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre, 101.9 FM en Charallave, Radio Paraíba, 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en el Estado Mérida, Radio Agrícola, 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en el Lara, Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna de Ataroa. En Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, en Portugueseña TV Canal 3. En el Estado Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro. En Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao. En Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Carabobo, Bicentenaria 98.3 FM, en Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Urimari 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuay 90.9 FM en Huaca, en Zulia, Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo RMT 100.7 FM en Trujillo, en el estado Táchira Radio Cordillera 90.7 FM, en Petare, Petare TV Canal 60 UHF y por internet www.aporrea.org. Ayer dijimos lo que iba a suceder y efectivamente está sucediendo. Las declaraciones de Aveledo al salir de la mesa de diálogo han sido atacadas, pero de una manera terrible, dura. Lo dijimos y hoy lo estamos refrendando. Es terrible. Por ejemplo, Runrunes Bocaranda. Ustedes recuerdan que le hablé, uno de los que hablé yo fue Bocaranda. El régimen guarimbero, fíjense ustedes, este Runrunes de Bocaranda dice: el régimen sabe resistir las crisis siempre consigue un salvavidas que lo hace maniobrar sobre las tempestuosas aguas. El diálogo es su carta maestra para desactivar la calle y lograr lavar su imagen sangrienta ante la atónita comunidad internacional, una habilidad que aprendió de manos de Cuba. Cuba como siempre. Hoy, por cierto, le tenemos un homenaje al comandante Fidel y al pueblo cubano, porque hoy se están cumpliendo 53 años de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana. Ya vamos a ver qué tan sangrienta es Cuba. ¿Ves? Dice: la vieja instructora de la estrategia que teje con hilos de tarántula, desde hace más de una década les enrostra a los demócratas diversos epítetos que jamás han podido ser debidamente rebatidos. Una mañana nos expresamos teniendo enfrente una inscripción donde nos llamaban golpistas. Voy a seguir leyendo esta porquería de esto. Diego Arria dice, más o menos, entre otras cosas, dice aquí que anoche nos guste o no, dice aquí, anoche nos guste o no, representó el debut internacional de la cohabitación, mesa de unidad, régimen. Ese es el señor
Diego Arria. En efectivo, errores y aciertos de la MUT. Este es un análisis constante y sonante en billete, pues. Dice errores y aciertos de la MUT. La MUT ahora será igual de responsable por el AMPA en el país. Y lo escribe un tal Alex Vallenilla, del Colegio Nacional de Periodistas, por supuesto. Hay malas noticias, hay más errores que aciertos. Al parecer los políticos de la MUT se metieron en un laberinto del que no podrán salir más nunca. Imagínense ustedes lo que estamos viendo. Un ataque terrible entre ellos. Nosotros ayer lo advertimos, dijimos que hoy la batalla campal iba a ser en la MUT. Pero hay otra cosa bien interesante por acá. Vean, esto es bien bueno que nosotros lo veamos. Loren Salé. Si piensas quemar una sede del PSUV, no descarte pasar por la sede de la MUT del Táchira. Esto es un delito, ¿ves? De Loren Salé. Esto es un delito. Porque va por rechuchete dos cosas. Si piensas quemar una sede del PSUV, ¿cómo es eso? O sea, no descarte pasar por la sede de la MUT del Táchira. Este tipo es un delincuente. Es un delincuente y cobarde, de paso, ¿no? Pero es delincuente y hay que entenderlo así. Táchira fuerte. Dice aquí ese falso diálogo entre la dictadura genocida y su apéndice, nos ponen apéndice de la MUT, está manchado con sangre venezolana y marcado por la traición a la patria. Aquí están. Aquí está bien interesante esto para que ustedes lo vean. Don Acosta le dice, siendo usted un político de carrera y con larga trayectoria, sabe que lo que se está haciendo es oxigenando al gobierno. Y Henry Ramos le responde, respeto su opinión, pero no la comparto. O intentamos resolver dialogando o nos matamos, no hay otra. Totalmente de acuerdo, ¿verdad, Ramos? María Conchita, parece que le escribió a María Conchita. MUT ha dejado claro su ineptitud con tanto diálogo. El único diálogo en con régimen es preguntar si quieren ramo verde o rodeo. Ajá. Aquellos que pedían el desarme de los colectivos, no será posible, no está la agenda de la MUT, mira, porque está Pinto saludando a Henry Ramos. Y este es Nelson Hernández, que me imagino que debe ser un hombre pero muy ecuánime. Diana D'Agostino, insultar, este es un insulto que recibió Bonnie Simonovi, porque tiene esperanza, y es lógico, es su esposa, es la esposa de Iván Simonovi. Entonces tiene esperanza de que salga Simonovi. Y ella escribió algo a favor del diálogo. Bueno, aquí tiene, insultar a Bonnie Simonovi por tener esperanza en que el diálogo logrará la libertad de Iván es ruin. Ya basta de tanto egoísmo y paz. Diana D'Agostino, porque le cayeron encima a Bonnie Simonovi, ¿no? ¿Qué cosas? Acción Democrática, lamentamos las tantas cuentas falsas a través del mismo laboratorio que desprestigian a dirigentes de la MUT, están al descubierto. No, señores de la MUT, ustedes, les voy a decir una cosa, y por ahí dicen, cría cuervo y te sacarán los ojos. Ustedes criaron esos monstruos que están ahorita metidos que están ahora mismo metidos por todos lados ahí en la calle, los guarimberos. Ustedes mismos lo criaron, ustedes mismos le metieron esa hazaña en la cabeza. Eso sin hablar de los medios de comunicación y toda la propaganda infame que le metieron en la cabeza, pero ustedes son los que crearon. Ustedes construyeron esos monstruos. Esos Frankenstein que están ahora mismo atacándolos, ustedes lo criaron. En eso hay que ser muy claro. Hay que ser muy claro. Entonces, si usted agarró y crió un muchacho y lo crió violento desde chiquitico y ahora se le alza a usted mismo, vamos a comenzar por dónde fue, por dónde viene el mal. ¿Por dónde viene? Hay que ser muy claros con esto. Tenemos acá el nuevo país, el mundo presiona para meter. Este es más idiota todavía, ahora que el Parlamento Europeo. No hay nada de eso. No habla nada del diálogo, por supuesto. No hablan nada del diálogo porque ayer el diálogo terminó cerca de las 12 de la noche. Maduro lanza nueva ofensiva económica. El presidente Nicolás Maduro ayer hablaba de una nueva ofensiva que comienza el martes 22 y hay que hacerla por varios factores que están en este momento manejándose. De nuevo se está utilizando lo del dólar paralelo, ya bajo por supuesto, pero se está utilizando. Hay muchos comerciantes. Fíjense bien, me voy a parar un momentico en esto.
hay comerciantes que en este momento se les hace inviable por muchas cuestiones, se les hace inviable lo del 30%. Yo les explico por qué. Porque no es posible, o en su defecto que empecemos a averiguar qué es lo que está pasando con los importadores. Pues hay muchos comerciantes, y esto es una queja reiterada. Ojo, yo en esto quiero ser pero muy objetivo e imparcial. Pero hay muchos importadores que lo que vendían hace 15 días, lo vendieron a un precio, supongan ustedes, a 100 bolívares. Ya ahorita lo están trayendo a 200. ¿Por qué? ¿Por qué? Obvio que si una persona está vendiendo a 100, luego para comprar mercancía nueva, para poder vender nuevamente, ¿cómo hace? Si le están trayendo la mercancía al doble de lo que la compró primero. Y estoy hablando de artículos normalitos que nosotros pudiéramos hacer aquí, pero no la estamos haciendo y nosotros, como siempre, caemos en las manos de los importadores. Voy a ponerlo de esta manera, de los mismos importadores que han estado recibiendo dólares nuestros y están haciendo esa sinvergüenzura. En consecuencia, quien paga es el consumidor final y la pequeña y mediana industria. El pequeño y mediano comerciante. Estamos hablando calzón quitado. Esos son los que sufren, porque no tienen capacidad, porque no tienen, miren, fíjense, ustedes saben qué podría ser incluso una forma de atacar eso de los precios, que el Estado mismo empiece a ver de qué manera toma el control de la compra de productos que vengan del exterior. Para ver los precios. Y le digo por esto, porque no es posible. Yo les voy a poner un ejemplo que me dieron el otro día, por ejemplo, el iPad. Un iPad, el más nuevecito, que le llaman iPad Air. El iPad Air, que es el más nuevo de todos los iPads, el más nuevo. Se lo pongo, le estoy hablando en este momento a las clases medias, para que sepan. A las clases medias altas, a las que les gusta su tecnología. Y la tecnología iMac. Pues. Bueno, el iPad Air cuesta en el exterior de $359 allá en Estados Unidos, de $359 que tiene como creo que son 14 GB de memoria o algo así, hasta $700. ¿Ven? De 359 a 700. Multipliquen eso. ¿Por qué entonces aquí un iPad está costando aquí? Ahí y ojo, en donde se supone son las tiendas autorizadas, es decir, las que representan a iMac, por ejemplo, en este caso, aquí en Venezuela. Bueno, un iPad aquí está costando cerca de los 30.000 bolívares. Pasa de los 30.000, un iPad llega hasta 40.000 bolívares, un iPad. La pregunta es, díganme ustedes, si un iPad que cuesta 359 máximo, vamos a ponerle un máximo de memoria, hasta 126 de memoria, 128 de capacidad de disco, 128, y cueste $700 en el exterior, díganme ustedes si tienen que venderse aquí a 40.000 bolos. ¿Veis? Entonces, el tema es, ¿cómo hacemos para que eso no se convierta, escuchen bien, en una espiral inflacionaria? Nosotros no hemos podido todavía controlar lo que los señores importadores de maletín siguen haciendo. Yo estoy hablando de un caso específico, me lo estuvieron mencionando, lo del iPad Air. Eso es igualito, vamos a poner un caso más arriba, pues, de un señor que sea ingeniero y quiera comprarse un carro importado. Les pongo de esta manera, una 4Runner cuesta en el exterior, no llega a los $25.000. 18.000, una 4Runner. Porque aquí cuesta tanto dinero. Lo peor de todo es que usted va a Bolivia, va a Argentina y usted ve los precios de esos vehículos, los precios son infinitamente más pequeños. Por ejemplo, voy al caso de las motos, las Empire y las Vera Moto. Esas Veras cuestan aquí 15.000 bolívares, perdón, 15 en fábrica,
más el 30%, más o menos el PVP debe andar en los 17, 18 mil bolívares. Cuando usted va a pedir otro tipo de moto, está en 30, 40, 50. Y otra cosa que están volviendo a utilizar las páginas web para las ventas de, por ejemplo, una moto se agarró, se compró la moto en 15 mil, 17 mil bolívares. Como no hay motos, por ejemplo, no hay, entonces inmediatamente esa moto en la calle está en 30, 40, 50 mil bolívares. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está afectando a todo el mundo. Afecta desde el consumidor final, que es el que a fin de cuentas es el Paganini de todo este peo, y pasando por todos aquellos comerciantes que quieren aplicar la ley de costo, la ley de precios y costos, que es la ley que el presidente Nicolás Maduro está buscando para tratar de nivelar la economía. Pero hay un grupito de carajos que tienen acceso a dólares, están comprando y están diciendo aquí que ellos tienen que vender así porque, bueno, porque el precio subió. Coño, mire, yo le voy a decir una cosa. Van a Estados Unidos y ustedes averiguan, que es donde ellos mayoritariamente compran, o Estados Unidos, Panamá, todo esto. Ustedes van allá y ven el precio y el precio nunca es el precio que ellos dicen. Y probado está que desde Panamá, más de un comerciante panameño falsifica la factura. Y eso es fácil de identificar, porque si una persona trae, supongan, trae colchones de esos de aire, los inflables. Suponga usted que trae 20 colchones y esos 20 colchones, él le pone que costaron $5,000 cada colchón. Eso es fácil de averiguar. Usted va a Panamá y averigua. Tenemos una persona que agarre y averigüe y pregunte, ¿cuánto cuesta un colchón? No, aquí cuesta $500. Coño, ¿por qué este me trajo a mí la factura en $5,000? ¿Por qué este vino a entregar la factura en $5,000? Entonces aquí, por supuesto, la de 5,000 se convierte en que un colchón va a pasar lo mismo que con un plasma, y el plasma al final termina vendiéndose en el plasma más caro del mundo, o en el colchón más caro del mundo, o en el iPad más caro del mundo. Entonces seguimos igualito. Tiene que haber un control donde si se identifica que un importador está robando, pero es que no es solamente el hecho de quitarle la licencia y no darle más dólares, no, es que hay que meterlo preso. Eso es un robo. Creo que el presidente Nicolás Maduro habló incluso de sentenciar ese tipo de actividades. O sea, ¿cómo es que se diría? Convertir eso en un delito, pero un delito, no es solamente el hecho de que usted diga, no, señor, yo a ti no te doy más dólares. No, porque es que ese carajo ya se enriqueció. Cuando lo vienen a descubrir, el tipo está enriquecido ya, tiene todos los reales del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Es agarrarlo, están metiendo dolo con las facturas o con las facturaciones que se hacen en el exterior, porque es una forma también de conspirar, compadre. En el momento en que aquí se desata una espiral inflacionaria, todo el mundo está muerto, compadre. Entonces la viveza criolla, esa maldita viveza criolla que nos trajo, y maldita, lo digo 1000 veces, maldita viveza criolla que nos enseñaron en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, nos enseñaron esa vaina. A que el venezolano tiene que ser vivo por encima de otros pendejos, joderlo y robar. Porque ese era el que robaba era el vivo. No es que era un sinvergüenza, un delincuente. No, es un vivo. Entonces muchos comerciantes que quieren, comerciantes pequeños, no estoy hablando de los comerciantes pequeños, los comerciantes que quieren de verdad trabajar, que quieren cumplir con la ley, al final terminan entetados. Terminan enterrados, compadre. Igualito. Los matan. Los ahogan. Los exterminan, y quien sale llenándose real es el que no produce, solamente compra y vende. Solamente trae y agarra a los pendejos, porque es que ni siquiera se da, ¿cómo le digo? No paga personal, no paga, no corre riesgo de comprar una mercancía que se le quede fría, sino que ellos traen lo que le piden y se cogen los reales. Y le meten doble precio. Y viene doble facturado.
Entonces, al final, los comerciantes, los pequeños y medianos comerciantes, esos que están ahí en la calle, los arabitos, pues, los que están vendiendo en la calle, los que tienen un negocio, son los que terminan pelando. Imagínese usted un negocio que agarre y se tire, por ejemplo, ahorita, un negocio de playa, que se tire 3 días completos y venda, ¿qué te digo? Coño, que pase 3 días fajado, trabajando duro, que sude durante todo el día para poder tener todo el dinero. Entonces, encima de que agarra, vende la mercancía, al final, cuando terminó de vender la mercancía, resulta que cuando va a sacar sus cuentas y va a pedir mercancía nueva, los reales no le alcanzan. Después que ha estado respetando la ley de costos y precios, con su ganancia de 35%, creo que es la cosa, 30-35%. ¿Cómo hace? Dígamelo, pues. Y después termina uno, estoy hablando porque hay un sector que quiere trabajar, que quiere hacer el trabajo como Dios manda, pero están a expensas y son víctimas de todos los importadores. Y eso, repito, yo estoy en este momento explicando casos, pero esa vaina al final, jode, es al consumidor. Y en buena medida se convierte en un plan o una operación desestabilizadora para el Estado, para la revolución, en contra de la revolución. ¿Es así? Quería hacer esa aclaratoria inicial porque de verdad cansa. El presidente se mamó duro cuando el año pasado para tirarse contra la guerra económica, le gana. Y pareciera que eso no ha hecho mella, porque otra vez volvieron con el tema baja el dólar, se meten en el CICAD, logran bajar el dólar este negro que... Perdón, ese dólar negro del que se ha enriquecido buena parte de los importadores fantasmas esos que andan por ahí. Bajan el dólar. Las medidas siempre son efectivas durante 4, 5, 10 días, un mes. Después, pareciera, que es que yo digo, por eso lo de la maldita vaina que nosotros heredamos en tiempos de Carlos Andrés Pérez, primer gobierno. Pareciera que le dieran la vuelta para ver cómo hacen y roban de nuevo. Entonces, coño, mano, vamos a empezar, pues, ayer está el rodeo. Porque es que tampoco yo puedo agarrar un hombre preso, entonces agarré y decirle, no, yo te voy a poner preso en, ¿qué te digo yo? En una casita, en una tacita de oro, te voy a poner ahí. No, a meterlo ahí donde están las brujas, y donde están los luceros, donde están los pranes. Para ver si vuelven otra vez a robar. Coño, vale. Vamos a darle ahora otra vez, vamos por otro lado. Coño, sí, es terrible, vale. O sea, hay una persona que estaba hablando conmigo y me dice, coño, ok, yo estoy 3 días trabajando duro. Llego a la casa vuelto ñoña, mano, porque he pasado todo el día vendiendo. Y resulta que cuando saco la cuenta me doy cuenta que toda la ganancia que tengo se me va a ir en comprar de nuevo mercancía. Entonces, ¿para qué carajo te metes tú 3 días duros así? ¿Es así? Y lo peor de todo es que quien sufre al final, repito, el consumidor es el pueblo. Es el pueblo. Uno lo ve y lo sufre, hermano. Van a comprar queso o pescado. Bueno, ahorita, y volvieron al mismo tema de la Cuarta República. Ahorita nadie, coño, se me está yendo el tiempo y tengo que pasar un documental. El hecho claro es que tú te encuentras, por ejemplo, cosas de la Cuarta República. Como es Semana Santa y todo el mundo va a comprar pescado, entonces el pescado tiene que subir de precio. ¿Por qué carajo? ¿Por qué? El pescado tiene un precio durante todo el año, viene Semana Santa, entonces todo el mundo tiene que agarrar y subir los precios. Viene Semana Santa, entonces tú ves los transportes que van de aquí a Puerto La Cruz o de aquí a tal vez, entonces tienen que subir el pasaje. ¿Por qué? ¿Cómo es esa vaina? ¿Por qué? No es suficiente la cantidad de gente que va a comprar, sino que también tienen que subirle los precios. Es la vaina, ¿no? Bien, vamos primero que nada, hoy se están cumpliendo 53 años de la declaración del carácter socialista
de la Cuba revolucionaria. Vamos a ver un video cortico, rápido, rueda. Prepárense. El 16 de abril de 1961, los cubanos amanecían indignados ante el criminal ataque que por orden de Washington habían realizado de manera simultánea 6 aviones B-26 a los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños, el de la Fuerza Aérea Rebelde y la pista de Ciudad Libertad en la capital. 7 cubanos ofrendaron sus vidas durante la traicionera acción contrarrevolucionaria. Particularmente conmovedora y simbólica resultó la acción del joven artillero antiaéreo Eduardo García Delgado, defensor del aeródromo capitalino de Ciudad Libertad, quien agonizante escribió con su sangre el nombre de Fidel. Al mediodía del 16 de abril, el sepelio a lo largo de la calle 23 del Vedado resultó impresionante. Una incalculable multitud cubría totalmente la céntrica avenida, y en la esquina de 23 y 12, ante una improvisada tribuna, Fidel Castro despidió el duelo de los caídos. Momentos de dolor, pero también de reafirmación, porque ya era sabido que era inminente un ataque militar contrarrevolucionario. Fue ese el escenario desde donde se hizo una declaración histórica, la del carácter socialista de la Revolución Cubana, que había llevado al pueblo al poder el 1 de enero de 1959. Los que no pueden perdonarlo los imperialistas, la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. La multitud levantaba en alto los fusiles, los mismos que horas después enfrentarían el ataque militar contrarrevolucionario que desembarcó por Playa Girón. Los cubanos respondieron de manera enérgica a la invasión mercenaria, una heroica batalla librada por un pueblo unido. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como hoy yo quiero que los fascistas me tengan más odio que nunca, voy a hacer un programa especial para el pueblo cubano, para el comandante Fidel, el comandante Raúl, y voy a traerme el discurso del 4 de febrero de 1962, que fue la segunda declaración de La Habana. Yo les voy a decir una cosa, Fidel no solamente sigue siendo un visionario, Fidel en el año 62 describió con exactitud los pesares, las penurias de América Latina bajo el yugo imperialista. Y era un solo país, un puntico de honor y dignidad ahí en el Mar Caribe, en el Caribe, frente a las costas norteamericanas. Los bombardearon, los atacaron. Mire, yo tengo un libro aquí, Cuba, la historia no contada, de Editorial Capitán San Luis. Aquí se ven cosas horrorosas, ¿no? Y dice aquí, jamás un norteamericano ha sido muerto o herido, ni una sola instalación, grande o pequeña, en ese inmenso y rico territorio ha sufrido el menor daño material por alguna acción procedente de Cuba. En cambio ha sido al contrario, Cuba, la historia no contada. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. El barco La Cubre, el proyecto de derrocar a Castro se había convertido en una importante actividad de la agencia con la más alta aprobación política. Eso lo dice en informe del inspector general de la CIA, Lyman Kirkpatrick, tomado en el Nuevo Era el 2 de marzo de 1998. Y esas son las declaraciones que dan ahora. Estos fueron lo horroroso de esa explosión del barco La Cubre, es que pusieron 2 bombas, una de retardo. Es decir, explotó primero, la primera bomba explotó, y luego, cuando la gente salió a empezar a rescatar las víctimas, había una segunda bomba esperando a la gente que fuera a rescatar para estallar de nuevo. Estallaba otra bomba más. Fueron 2 bombas.
Entonces, en el momento en que llegó la gente para el rescate y se montó en el barco, entonces estalló la segunda bomba. Esto es para que ustedes vean la mentalidad criminal, ¿no? Luego vemos aquí terrorismo, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Y al final podemos ver aquí, ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra será patria o muerte. Eso fue Fidel Castro, 5 de marzo de 1960. Esto es incautado a terroristas dentro de espacio cubano. C4, granadas, explosivos. Que concluyó, por ejemplo, en el ataque a El Encanto, que es un centro comercial. Vean ustedes qué destrozos, ¿no? Vean esto. Lo pueden ver por acá. El Encanto. Luego, en un cine, niños afectados por la bomba. Y por aquí tenemos en los guarimberos gente que quiere hacer esto. Vean, criminal atentado en Pinar del Río. Miren cómo metían los explosivos en cigarrillos, en cajetillas de cigarrillos, C4. Vean niños que fueron afectados por esos ataques terroristas. Y luego viene en Girón, el 16 de abril, que se cumplen 53 años ahorita, se da el discurso del comandante en jefe, Fidel Castro, y por un bombardeo que se hace a los aeropuertos. Y luego viene la invasión a Bahía de Cochino el 17 de abril. Este libro tiene cosas horrorosas, van desde los ataques a los hoteles, incluso hasta hace poquito. Recordemos a los que Chávez Abarcas y todo esto, a los que se enviaron que se envió de aquí para Cuba. Les voy a presentar el discurso de la segunda declaración de La Habana del 4 de febrero de 1962, que la hace Fidel. Y luego forma parte del discurso que hace Ernesto Che Guevara en la Organización de las Naciones Unidas. Es bien interesante cómo él va, el discurso es largo, ojo, pero es bien interesante cómo él va diseccionando, ¿ven? Haciéndole una radiografía a Latinoamérica, haciéndole una radiografía al imperialismo y por qué es necesaria la revolución, por qué es necesaria esa segunda declaración de La Habana, que culmina en Punta del Este con la expulsión de Cuba de la OEA. Y no expulsión de Cuba de la OEA, realmente Cuba se sale de la OEA y ya no le interesó más, pues. Pero es para que ustedes vean cómo el concierto de países, todos lacayos de Estados Unidos, atacan a Cuba por todos lados, única y exclusivamente porque fue un punto de honor y dignidad y se hizo una revolución en las narices del imperialismo norteamericano. Lo bueno es que en este momento nosotros podemos traspolar lo que es la revolución bolivariana, porque allí se describen varios elementos que son justo lo que está pasando en Venezuela, está pasando en América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Argentina, en Uruguay. Vamos a verlo. Vamos a comenzar con la primera parte de la Declaración de La Habana, el comandante Fidel Castro, el 4 de febrero de 1962. Rueda. Prepárense. Compañeros y compañeras de la Segunda Asamblea General Nacional del Pueblo, se reúne por segunda vez
con carácter de órgano soberano de la voluntad del pueblo cubano, esta Asamblea General en el día de hoy. Y se reúne para dar cabal respuesta a la maniobra, a la conjura, al complot de nuestros enemigos en Punta del Este. En todo el mundo están puestos los ojos sobre nuestro pueblo en el día de hoy. Los pueblos de todos los continentes están esperando esta respuesta de nuestra patria. Vamos pues a lo más importante de esta tarde, que es la segunda declaración de La Habana. Nuestro mensaje a los pueblos de América y del mundo. La palabra de nuestro pueblo en este minuto histórico, respaldada por este pueblo, respaldada por su presencia de tal manera como nunca en América estuvo respaldada ninguna palabra, ningún mensaje. Con nosotros se encuentran numerosos latinoamericanos que visitan a nuestro país o participaron de la Conferencia de los Pueblos de La Habana. Pero ellos no deben ser solo espectadores. Proponemos a la Asamblea General Nacional del Pueblo que los latinoamericanos no sean espectadores, sino que tengan derecho también a votar junto con el pueblo de Cuba la Declaración de La Habana. Algún día ellos podrán reunir también a sus pueblos como nosotros hoy y podrán expresar también su pensamiento tan libremente como nosotros hoy. Preste el pueblo atención a cada palabra, a cada frase de este documento, de esta segunda declaración, que dice así, y que proponemos en nombre de las organizaciones revolucionarias integradas y del gobierno revolucionario al pueblo de Cuba. Del pueblo de Cuba a los pueblos de América y del mundo. Vísperas de su muerte, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martí, apóstol de nuestra independencia, escribió a su amigo Manuel Mercado: ya puedo escribir, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más
sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos más vitalmente interesados en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal que los desprecia, les habían impedido la adhesión ostensible y patente a este sacrificio que se hizo en bien inmediato y de ellos. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Ya Martí, en 1895, señaló el peligro que se cernía sobre América y llamó al imperialismo por su nombre, imperialismo. A los pueblos de América advirtió que ellos estaban más que nadie interesados en que Cuba no sucumbiera a la codicia yanqui, despreciadora de los pueblos latinoamericanos, y con su propia sangre, vertida por Cuba y por América, rubricó las póstumas palabras que en homenaje a su recuerdo el pueblo de Cuba suscribe hoy a la cabeza de esta declaración. Han transcurrido 67 años. Puerto Rico fue convertida en colonia y es todavía colonia saturada de bases militares. Cuba cayó también en las garras del imperialismo. Sus tropas ocuparon nuestro territorio. La enmienda Platt fue impuesta a nuestra primera Constitución como cláusula humillante que consagraba el odioso derecho de intervención extranjera. Nuestras riquezas pasaron a sus manos, nuestra historia falseada, nuestra administración y nuestra política moldeada por entero a los intereses de los interventores. La nación sometida a 60 años de asfixia política, económica y cultural. Pero Cuba se levantó. Cuba pudo redimirse a sí misma del bastardo tutelaje. Cuba rompió las cadenas que ataban su suerte al imperio opresor, rescató sus riquezas, reivindicó su cultura y desplegó su bandera soberana de territorio y pueblo libre de América. Ya los Estados Unidos no podrán caer jamás sobre América con la fuerza de Cuba, pero en cambio, dominando a la mayoría de los estados de América Latina, Estados Unidos pretende caer sobre Cuba con la fuerza de América. ¿Qué es la historia de Cuba sino la historia de América Latina? ¿Y qué es la historia de América Latina sino la historia de Asia, África y Oceanía? ¿Y qué es la historia de todos estos pueblos sino la historia de la explotación más despiadada y cruel del imperialismo en el mundo entero? A fines del siglo pasado y comienzos del presente, un puñado de naciones económicamente desarrolladas habían terminado de repartirse el mundo, sometiendo a su dominio económico y político a las 2/3 partes de la humanidad, que de esta forma se vio obligada a trabajar para las clases dominantes del grupo de países de economía capitalista desarrollada. Las circunstancias históricas que permitieron a ciertos países europeos y a los Estados Unidos de Norteamérica un alto nivel de desarrollo industrial
los situó en posición de poder someter a su dominio y explotación al resto del mundo. ¿Qué móviles impulsaron esa expansión de las potencias industrializadas? ¿Fueron razones de tipo moral, civilizadoras, como ellos alegaban? No, fueron razones de tipo económico. Desde el descubrimiento de América, que lanzó a los conquistadores europeos a través de los mares a ocupar y explotar las tierras y los habitantes de otros continentes, el afán de riqueza fue el móvil fundamental de su conducta. El propio descubrimiento de América se realizó en busca de rutas más cortas hacia el oriente, cuyas mercaderías eran altamente pagadas en Europa. Una nueva clase social, los comerciantes y los productores de artículos manufacturados para el comercio, surge del seno de la sociedad feudal de señores y siervos en las postrimerías de la Edad Media. La sed de oro fue el resorte que movió los esfuerzos de esa nueva clase. El afán de ganancia fue el incentivo de su conducta a través de su historia. Con el desarrollo de la industria manufacturera y el comercio fue creciendo su influencia social. Las nuevas fuerzas productivas que se desarrollaban en el seno de la sociedad feudal chocaban cada vez más con las relaciones de servidumbre propias del feudalismo, sus leyes, sus instituciones, su filosofía, su moral, su arte y su ideología política. Nuevas ideas filosóficas y políticas, nuevos conceptos del derecho y del Estado fueron proclamados por los representantes intelectuales de la clase burguesa. Poco a poco se hicieron conciencia en las masas explotadas. Eran entonces ideas revolucionarias frente a las ideas caducas de la sociedad feudal. Los campesinos, los artesanos y los obreros de las manufacturas, encabezados por la burguesía, echaron por tierra el orden feudal, su filosofía, sus ideas, sus instituciones, sus leyes y los privilegios de la clase dominante, es decir, la nobleza hereditaria. Entonces la burguesía consideraba justa y necesaria la revolución. No pensaba que el orden feudal podía y debía ser eterno, como piensa ahora de su orden social capitalista. Alentaba a los campesinos a librarse de la servidumbre feudal. Alentaba a los artesanos contra las relaciones gremiales y reclamaba el derecho al poder político. Los monarcas absolutos, la nobleza y el alto clero defendían tenazmente sus privilegios de clase, proclamando el derecho divino de la corona y la intangibilidad del orden social. Ser liberal, proclamar las ideas de Voltaire, Diderot o Juan Jacobo Rousseau, portavoces de la filosofía burguesa, constituía entonces para las clases dominantes un delito tan grave como es hoy para la burguesía ser socialista y proclamar las ideas de Marx, Engels y Lenin. Cuando la burguesía conquistó el poder político y estableció sobre las ruinas de la sociedad feudal su modo capitalista de producción,
Sobre ese modo de producción erigió su Estado, sus leyes, sus ideas e instituciones. Esas instituciones consagraban en primer término la esencia de su dominación de clase, la propiedad privada. La nueva sociedad, basada en la propiedad privada sobre los medios de producción y en la libre competencia, quedó así dividida en dos clases fundamentales. Una, poseedora de los medios de producción cada vez más modernos y eficientes. La otra, desprovista de toda riqueza, poseedora solo de su fuerza de trabajo, obligada a venderla en el mercado como una mercancía más para poder subsistir. Rotas las trabas del feudalismo, las fuerzas productivas se desarrollaron extraordinariamente. Surgieron las grandes fábricas donde se acumulaba un número cada vez mayor de obreros. Las fábricas más modernas y técnicamente eficientes iban desplazando del mercado a los competidores menos eficaces. El costo de los equipos industriales se hacía cada vez mayor. Era necesario acumular cada vez sumas superiores de capital. Una parte importante de la producción se fue acumulando en un número menor de manos. Surgieron así las grandes empresas capitalistas y más adelante las asociaciones de grandes empresas a través de cárteles, sindicatos, trusts y consorcios, según el grado y el carácter de la asociación, controlados por los poseedores de la mayoría de las acciones, es decir, por los más poderosos caballeros de la industria. La libre concurrencia, característica del capitalismo en su primera fase, dio paso a los monopolios que concertaban acuerdos entre sí y controlaban los mercados. ¿De dónde salieron las colosales sumas de recursos que permitieron a un puñado de monopolistas acumular miles de millones de dólares? Sencillamente de la explotación del trabajo humano. Millones de hombres obligados a trabajar por un salario de subsistencia produjeron con su esfuerzo los gigantescos capitales de los monopolios. Los trabajadores acumularon las fortunas de las clases privilegiadas, cada vez más ricas, cada vez más poderosas. A través de las instituciones bancarias llegaron a disponer estas no solo de su propio dinero, sino también del dinero de toda la sociedad. Así se produjo la fusión de los bancos con la gran industria y nació el capital financiero. ¿Qué hacer entonces con los grandes excedentes de capital que en cantidades mayores se iban acumulando? Invadir con ellos el mundo, siempre en pos de la ganancia. Comenzaron a apoderarse de las riquezas naturales de todos los países económicamente débiles y a explotar el trabajo humano de sus pobladores con salarios mucho más míseros que los que se veían obligados a pagar a los obreros de la propia metrópoli. Se inició así el reparto territorial y económico del mundo. En 1914, 8 o 10 países imperialistas habían sometido a su dominio económico y político fuera de sus fronteras a territorios cuya extensión ascendía a 83.700.000 kilómetros cuadrados
con una población de 970 millones de habitantes, sencillamente se habían repartido el mundo. Pero como el mundo era limitado en extensión, repartido ya hasta el último rincón del globo, vino el choque entre los distintos países monopolistas y surgieron las pugnas por nuevos repartos originadas en la distribución no proporcional al poder industrial y económico que los distintos países monopolistas en desarrollo desigual habían alcanzado. Estallaron las guerras imperialistas que costarían a la humanidad 50 millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables riquezas materiales y culturales destruidas. Aún no había sucedido esto cuando ya Marx escribió que el capital recién nacido rezumaba sangre y fango por todos los poros, desde los pies a la cabeza. El sistema capitalista de producción, una vez que hubo dado de sí todo lo que era capaz, se convirtió en un abismal obstáculo al progreso de la humanidad. Pero la burguesía, desde su origen, llevaba en sí misma su contrario. En su seno se desarrollaron gigantescos instrumentos productivos, pero a su vez se desarrolló una nueva y vigorosa fuerza social, el proletariado, llamado a cambiar el sistema social ya viejo y caduco del capitalismo por una forma económico-social superior y acorde con las posibilidades históricas de la sociedad humana, convirtiendo en propiedad de toda la sociedad esos gigantescos medios de producción que los pueblos, y nada más que los pueblos con su trabajo, habían creado y acumulado. A tal grado de desarrollo de las fuerzas productivas, resultaba absolutamente caduco y anacrónico un régimen que postulaba la posesión privada y con ello la subordinación de la economía de millones y millones de seres humanos a los dictados de una exigua minoría social. Los intereses de la humanidad reclamaban el cese de la anarquía en la producción, el derroche, las crisis económicas y las guerras de rapiña propias del sistema capitalista. Las crecientes necesidades del género humano y la posibilidad de satisfacerla exigían el desarrollo planificado de la economía y la utilización racional de sus medios de producción y recursos naturales. Era inevitable que el imperialismo y el colonialismo entraran en profunda e insalvable crisis. La crisis general se inició a raíz de la Primera Guerra Mundial con la revolución de los obreros y campesinos que derrocó el imperio zarista de Rusia e implantó en dificilísimas condiciones de cerco y agresión capitalista el primer Estado socialista del mundo, iniciando una nueva era en la historia de la humanidad. Desde entonces hasta nuestros días, la crisis y la descomposición del sistema imperialista se han acentuado incesantemente. La Segunda Guerra Mundial, desatada por las potencias imperialistas y que arrastró a la Unión Soviética y a otros pueblos de Europa y de Asia criminalmente invadidos, a una sangrienta lucha de liberación, culminó en la derrota del fascismo, la formación del campo mundial del socialismo y la lucha por su soberanía
de los pueblos coloniales y dependientes. Entre 1945 y 1957, más de 1.200 millones de seres humanos conquistaron su independencia en Asia y en África. La sangre vertida por los pueblos no fue en vano. El movimiento de los pueblos dependientes y colonializados es un fenómeno de carácter universal que agita al mundo y marca la crisis final del imperialismo. Cuba y América forman parte del mundo. Nuestros problemas forman parte de los problemas que se engendran de la crisis general del imperialismo y la lucha de los pueblos subyugados. El choque entre el mundo que nace y el mundo que muere. La odiosa y brutal campaña desatada contra nuestra patria expresa el esfuerzo desesperado como inútil que los imperialistas hacen para evitar la liberación de los pueblos. Cuba duele de manera especial a los imperialistas. ¿Qué es lo que se esconde tras el odio yanqui a la revolución cubana? ¿Qué explica racionalmente la conjura que reúne en el mismo propósito agresivo a la potencia imperialista más rica y poderosa del mundo contemporáneo y a las oligarquías de todo un continente que juntos suponen representar una población de 350 millones de seres humanos contra un pequeño pueblo de solo 7 millones de habitantes, económicamente subdesarrollado, sin recursos financieros ni militares para amenazar ni la seguridad ni la economía de ningún país? Los une y los concita el miedo, lo explica el miedo, no el miedo a la revolución cubana, el miedo a la revolución latinoamericana. No el miedo a los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las capas medias que han tomado revolucionariamente el poder en Cuba, sino el miedo a que los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las capas medias tomen revolucionariamente el poder en los pueblos oprimidos, hambrientos y explotados por los monopolios yanquis y la oligarquía reaccionaria de América. El miedo a que los pueblos saqueados del continente arrebaten las armas a sus opresores y se declaren como Cuba pueblos libres de América. Aplastando la revolución cubana, creen disipar el miedo que los atormenta, el fantasma de la revolución que los amenaza. Liquidando a la revolución cubana, creen liquidar el espíritu revolucionario de los pueblos. Pretenden en su delirio que Cuba es exportadora de revoluciones. En sus mentes de negociantes y usureros insomnes cabe la idea de que las revoluciones se pueden comprar o vender, alquilar, prestar, exportar o importar como una mercancía más. Ignorantes de las leyes objetivas que rigen el desarrollo de las sociedades humanas, creen que sus regímenes monopolistas, capitalistas,
y semifeudales son eternos, educados en su propia ideología reaccionaria, mezcla de superstición, ignorancia, subjetivismo, pragmatismo y otras aberraciones del pensamiento, tienen una imagen del mundo y de la marcha de la historia acomodada a sus intereses de clases explotadoras. Suponen que las revoluciones nacen o mueren en el cerebro de los individuos o por efecto de las leyes divinas, y que además los dioses están de su parte. Siempre han creído lo mismo, desde los devotos paganos patricios en la Roma esclavista, que lanzaban a los cristianos primitivos a los leones del circo, y los inquisidores en la Edad Media, que como guardianes del feudalismo y la monarquía absoluta inmolaban en la hoguera a los primeros representantes del pensamiento liberal de la naciente burguesía, hasta los obispos que hoy, en defensa del régimen burgués y monopolista, anatematizan las revoluciones proletarias. Todas las clases reaccionarias, en todas las épocas históricas, cuando el antagonismo entre explotadores y explotados llega a su máxima tensión, presagiando el advenimiento de un nuevo régimen social, han acudido a las peores armas de la represión y la calumnia contra sus adversarios. Acusados de incendiar a Roma y de sacrificar niños en sus altares, los cristianos primitivos fueron llevados al martirio. Acusados de hereje, fueron llevados por los inquisidores a la hoguera filósofos como Giordano Bruno, reformadores como Hus y miles de inconformes más con el orden feudal. Sobre los luchadores proletarios se ensaña hoy la persecución y el crimen, precedidos de las peores calumnias en la prensa monopolista y burguesa. Siempre, en cada época histórica, las clases dominantes han asesinado, invocando la defensa de la sociedad, del orden, de la patria, su sociedad de minorías privilegiadas sobre mayorías explotadas, su orden clasista que mantienen a sangre y fuego sobre los desposeídos, la patria que disfrutan ellos solos, privando de ese disfrute al resto del pueblo, para reprimir a los revolucionarios que aspiran a una sociedad nueva, un orden justo, una patria verdadera para todos. Pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad, no se detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, que son los verdaderos constructores de la historia, determinadas por las condiciones materiales de su existencia y la aspiración a metas superiores de bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo de la ciencia, de la técnica y de la cultura lo hacen posible, son superiores a la voluntad y al terror que desatan las oligarquías dominantes. Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor conciencia, organización, dirección, puede acelerar o retrasar la revolución según su mayor o menor grado de desarrollo, pero tarde o temprano, en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce.
que ésta tenga lugar por cauces pacíficos o nazca al mundo después de un parto doloroso, no depende de los revolucionarios, depende de las fuerzas reaccionarias de la vieja sociedad, que se resisten a dejar nacer la sociedad nueva, que es engendrada por las contradicciones que lleva en su seno la vieja sociedad. La revolución es en la historia como el médico que asiste el nacimiento de una nueva vida. No usa sin necesidad los aparatos de fuerza, pero los usa sin vacilaciones cada vez que sea necesario para ayudar al parto. Parto que trae a las masas esclavizadas y explotadas la esperanza de una vida mejor. En muchos países de América Latina, la revolución es hoy inevitable. Ese hecho no lo determina la voluntad de nadie. Está determinado por las espantosas condiciones de explotación en que vive el hombre americano, el desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, la crisis mundial del imperialismo y el movimiento universal de lucha de los pueblos subyugados. La inquietud que hoy se registra es síntoma inequívoco de rebelión. Se agitan las entrañas de un continente que ha sido testigo de 4 siglos de explotación esclava, semiesclava y feudal del hombre, desde sus moradores aborígenes y los esclavos traídos de África hasta los núcleos nacionales que surgieron después, blancos, negros, mulatos, mestizos e indios, que hoy hermanan el desprecio, la humillación y el yugo yanqui, como hermana la esperanza de un mañana mejor. Los pueblos de América se liberaron del coloniaje español a principios del siglo pasado, pero no se liberaron de la explotación. Los terratenientes feudales asumieron la autoridad de los gobernantes españoles. Los indios continuaron en penosa servidumbre. El hombre latinoamericano en una u otra forma siguió esclavo, y las mínimas esperanzas de los pueblos sucumbieron bajo el poder de las oligarquías y la coyunda del capital extranjero. Esta ha sido la verdad de América, con uno u otro matiz, con alguna que otra vertiente. Hoy América Latina yace bajo un imperialismo mucho más feroz, más poderoso y más despiadado que el imperio colonial español. Y ante la realidad objetiva e históricamente inexorable de la revolución latinoamericana, ¿cuál es la actitud del imperialismo yanqui? Disponerse a librar una guerra colonial con los pueblos de América Latina, crear el aparato de fuerza, los pretextos políticos y los instrumentos pseudolegales suscritos con los representantes de las oligarquías reaccionarias para reprimir a sangre y fuego la lucha de los pueblos latinoamericanos. La intervención del gobierno de los Estados Unidos en la política interna de los países de América Latina ha ido siendo cada vez más abierta y desenfrenada. La Junta Interamericana de Defensa, por ejemplo, ha sido y es el nido donde se incuban los oficiales más reaccionarios y pro-yanquis de los ejércitos latinoamericanos, utilizados después como instrumentos golpistas al servicio de los monopolios. Las misiones militares norteamericanas
en América Latina constituyen un aparato de espionaje permanente en cada nación, vinculado estrechamente a la Agencia Central de Inteligencia, inculcando a los oficiales los sentimientos más reaccionarios y tratando de convertir los ejércitos en instrumentos de sus intereses políticos y económicos. Actualmente, en la zona del Canal de Panamá, el alto mando norteamericano ha organizado cursos especiales de entrenamiento para oficiales latinoamericanos de lucha contra guerrillas revolucionarias dirigidos a reprimir la acción armada de las masas campesinas contra la explotación feudal a que están sometidas. En los propios Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia ha organizado escuelas especiales para entrenar agentes latinoamericanos en las más sutiles formas de asesinato, y es política acordada por los servicios militares yanquis la liquidación física de los dirigentes antiimperialistas. Es notorio que las embajadas yanquis en distintos países de América Latina están organizando, instruyendo y equipando bandas fascistas para sembrar el terror y agredir las organizaciones obreras, estudiantiles e intelectuales. Esas bandas donde reclutan a los hijos de la oligarquía, a lumpen y gente de la peor calaña moral, han perpetrado ya una serie de actos agresivos contra los movimientos de las masas. Nada más evidente e inequívoco de los propósitos del imperialismo que su conducta en los recientes sucesos de Santo Domingo. Sin ningún tipo de justificación, sin mediar siquiera relaciones diplomáticas con esa república, los Estados Unidos, después de situar sus barcos de guerra frente a la capital dominicana, declararon con su habitual insolencia que si el gobierno de Balaguer solicitaba ayuda militar, desembarcarían sus tropas en Santo Domingo contra la insurgencia del pueblo dominicano. Que el poder de Balaguer fuera absolutamente espurio, que cada pueblo soberano de América deba tener derecho a resolver sus problemas internos sin intervención extranjera, que existan normas internacionales y una opinión mundial, que incluso existiera una OEA, no contaban para nada en las consideraciones de los Estados Unidos. Lo que sí contaban eran sus designios de impedir la revolución dominicana, la reimplantación de los odiosos desembarcos de su infantería de marina, sin más base ni requisito para fundamentar ese nuevo concepto filibustero del derecho que la simple solicitud de un gobernante tiránico, ilegítimo y en crisis. Lo que esto significa no debe escapar a los pueblos. En América Latina hay sobrados gobernantes de ese tipo dispuestos a utilizar las tropas yanquis contra sus respectivos pueblos cuando se vean en crisis. Esta política declarada del imperialismo norteamericano de enviar soldados a combatir el movimiento revolucionario en cualquier país de América Latina, es decir, a matar obreros, estudiantes, campesinos, a hombres y mujeres latinoamericanos, no tiene otro objetivo que el de seguir manteniendo sus intereses monopolistas y los privilegios de la oligarquía traidora que los apoya. Ahora se puede ver con toda claridad que los pactos militares suscritos por el gobierno de Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos, pactos secretos muchas veces y siempre a espaldas de los pueblos, invocando
hipotéticos peligros exteriores que nadie vio nunca por ninguna parte, tenían el único y exclusivo objetivo de prevenir la lucha de los pueblos. Eran pactos contra los pueblos, contra el único peligro, el peligro interior del movimiento de liberación que pusiera en riesgo los intereses yanquis. No sin razón, los pueblos se preguntaban, ¿por qué tantos convenios militares? ¿Para qué los envíos de armas que, si técnicamente son inadecuadas para una guerra moderna, son en cambio eficaces para aplastar huelgas, reprimir manifestaciones populares y ensangrentar el país? ¿Para qué las misiones militares, el Pacto de Río de Janeiro y las 1001 conferencias internacionales? Desde que culminó la Segunda Guerra Mundial, las naciones de América Latina se han ido depauperando cada vez más. Sus exportaciones tienen cada vez menos valor, sus importaciones precios más altos, el ingreso per cápita disminuye, los pavorosos porcentajes de mortandad infantil no decrecen, el número de analfabetos es superior, los pueblos carecen de trabajo, de tierras, de viviendas adecuadas, de escuelas, de hospitales, de vías de comunicación y de medios de vida. En cambio, las inversiones norteamericanas sobrepasan los 10.000 millones de dólares. América Latina es además abastecedora de materias primas baratas y compradora de artículos elaborados caros. Como los primeros conquistadores españoles que cambiaban a los indios espejos y baratijas por oro y plata, así comercian con América Latina los Estados Unidos. Conservar ese torrente de riqueza, apoderarse cada vez más de los recursos de América y explotar a sus pueblos sufridos, he ahí lo que se ocultaba tras los pactos militares, las misiones castrenses y los cabildeos diplomáticos de Washington. Esta política de paulatino estrangulamiento de la soberanía de las naciones latinoamericanas y de manos libres para intervenir en sus asuntos internos, tuvo su punto culminante en la última reunión de cancilleres. En Punta del Este, el imperialismo yanqui reunió a los cancilleres para arrancarles mediante presión política y chantaje económico sin precedentes, con la complicidad de un grupo de los más desprestigiados gobernantes de este continente, la renuncia a la soberanía nacional de nuestros pueblos y la consagración del odiado derecho de intervención yanqui en los asuntos internos de América, el sometimiento de los pueblos a la voluntad omnímoda de Estados Unidos de Norteamérica, contra la cual lucharon todos los próceres desde Bolívar hasta Sandino. Y no se ocultaron ni el gobierno de Estados Unidos, ni los representantes de las oligarquías explotadoras, ni la gran prensa reaccionaria vendida a los monopolios y a los señores feudales, para demandar abiertamente acuerdos que equivalen a la supresión formal del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos, borrarlo de un plumazo en la conjura más infame que recuerda la historia de este continente. A puertas cerradas, entre conciliábulos repugnantes, donde el ministro yanqui de Colonias dedicó días enteros a vencer la resistencia y los escrúpulos de algunos cancilleres, poniendo en juego los millones de la tesorería yanqui en una indisimulada compraventa de votos, un puñado de representantes de las oligarquías de países que en conjunto apenas suman un tercio de la población del continente, impuso acuerdos que sirven en bandeja de plata al amo yanqui, la cabeza de un principio que costó toda la sangre de nuestros pueblos
desde las guerras de independencia. El carácter pírrico de tan tristes y fraudulentos logros del imperialismo, su fracaso moral, la unanimidad rota y el escándalo universal no disminuyen la gravedad que entraña para los pueblos de América Latina los acuerdos que impusieron a ese precio. En aquel cónclave inmoral, la voz titánica de Cuba se elevó sin debilidad ni miedo para acusar ante todos los pueblos de América y del mundo el monstruoso atentado y defender virilmente y con dignidad que constará en los anales de la historia no solo el derecho de Cuba, sino el derecho desamparado de todas las naciones hermanas del continente americano.